Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy hablaremos de Don Pío Baroja y de su obra, o mejor dicho, de esa ingente obra que está ausente de la mayoría de fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas de este país. Porque yo entiendo que no es de recibo que vaya uno a cualquier biblioteca pública de una ciudad de provincias, Cáceres, pongamos por caso, en busca de las memorias del escritor vasco y después de mucho buscar entre las estanterías atestadas por el peso de la sabiduría de títulos tan notables como Ambiciones y reflexiones de una tal Belén Esteban o La vida iba en serio de un fulano llamado Jorge Javier Vázquez, sin embargo, nos demos de bruces con la cruda realidad de no encontrar no más de un par de novelas de uno de los autores clave e imprescindibles de la literatura española. Así que, estimado oyente, de eso trata el episodio de hoy, de algo tan español como soterrar en el túnel del olvido a verdaderos maestros que han demostrado sobradamente su categoría, mientras que por otro lado no tenemos el más mínimo reparo en elevar a los altares de la fama a personajillos de 3 al cuarto que si esta sociedad enfermiza en la que vivimos no fuera como es, no tendrían siquiera un plato de garbanzos que llevarse a la boca. Por no hablar de eso tan español también y tan absurdo a la vez, de admirar más lo que viene del extranjero que lo que tenemos dentro de nuestras fronteras. Porque donde esté un Lorenzo Silva, ¿qué quieren que les diga? Que se quite un John Grisham. Resulta cuanto menos desalentador acudir a la biblioteca pública de tu ciudad y comprobar que hay más ejemplares de las novelas de Tom Clancy que de las de Pío Baroja. Sale uno de casa un sábado cualquiera, desapacible en lo meteorológico, en busca de las memorias del escritor vasco y del casi centenar de obras que escribió, menos de una docena son las que cuelgan de las estanterías de la Biblioteca Rodríguez Moñino María Brey de Cáceres, la mitad de esos volúmenes dedicados a las inquietudes de Santi Andía y a Zalacaín el Aventurero. Ni rastro desde La última vuelta del camino, La casa de Aizgorri o Miserias de la guerra. Y sin embargo, a los encargados de confeccionar su fondo bibliográfico no se les ha escapado ni uno solo de la treintena de títulos que componen la obra del antedicho autor norteamericano, mostrando una desdeñosa preferencia por los agentes de la CIA Jack Ryan y John Clark en detrimento del liberal y masón Aviraneta o del atormentado Fernando Osorio. Dirá su directora que ellos se limitan a adquirir lo que demandan los usuarios, argumento carente de peso e igualmente válido para justificar los sálvames y tronistas que pueblan la parrilla televisiva de un canal de televisión de cuyo nombre no quiero acordarme. Me parece muy bien que entre los anaqueles figuren las creaciones que con tanto esmero han pergeñado Dan Brown, John Grisham, Ken Follett, María Dueñas o Ruiz Zafón, pero con mayor motivo, junto a ellas no pueden faltar Baroja, Azorín, Galdós, Cela, Delibes, Pardo Bazán o Leopoldo Alas Clarín. Es decir, que si para hacer hueco a los maestros hay que purgar a, pongamos por caso, Boris Izaguirre, Jorge Javier Vázquez, Maxim Huerta o a Blue Jeans,
yo me apunto a la quema. Mis respetos, por supuesto, a quien demuestra la valentía de enfrentarse a un folio en blanco, porque además ellos también cuentan con su público, pero cuando de lo que se trata es de establecer prioridades, se impone una selección natural donde no tienen cabida los mediocres. En estos tiempos de crisis, un libro es poco menos que un objeto de lujo. Uno decente, con una edición más o menos cuidada, normalmente no suele bajar de los 20 euros. Con ese dinero yo conozco a más de uno que prefiere alternar de cañas con su cuadrilla de amigos o destinarlo a la compra del último modelo de zapatillas de running antes que invertirlos en adquirir la última novela de Pérez Reverte. Por eso, para que la carencia de cuartos deje de constituir la excusa con la que seguir perpetuando esta preocupante dinámica, qué menos que las bibliotecas públicas cuenten con un catálogo digno tanto como para que los poquitos lectores que aún quedamos no nos veamos abocados a caer en los tentáculos del ebook como único remedio para conseguir a nuestros autores predilectos. En un país donde el 40% de la población no lee un solo libro a lo largo del año, hay que ponérselo fácil al lector, esa rara avis que alimenta el alma a base de renglones por los que desfilan un universo de personajes envueltos en aventuras rebosantes de pasiones inconfesables, de amores no correspondidos, de intrigas, conspiraciones y traiciones por doquier. Una sociedad que da la espalda a la lectura es una sociedad inculta, manipulable, miedosa, desnortada, sin valores en los que asentar las esperanzas e ilusiones de su proyecto vital. Desde que en 1995 la Conferencia General de la UNESCO aprobara, a propuesta, por cierto, del gobierno español, la fecha del 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor para conmemorar el fallecimiento, allá por el año 1616, de tres monstruos de la talla de Shakespeare, Garcilaso de la Vega y Cervantes, más de 100 países vienen celebrando desde entonces esta efemérides. Pero no todo se resuelve dedicando al libro un día en el calendario o rebajando el IVA por el que tributan del 21 al 4%. Si de verdad los estados mostraran una mínima preocupación por la calidad cultural, intelectual y educativa de sus conciudadanos, consagrarían sus esfuerzos a promover una política integral que paliara los sonrojantes índices de lectura que, por ejemplo, asolan España. En esto, como en otras muchas cosas, somos puro páramo. Y mucho más ahora, donde las redes sociales acaparan el protagonismo que en condiciones normales debería tener la literatura. Lo que ya no acierto a averiguar es si a los gobernantes les interesa un pueblo instruido, cultivado, con sentido crítico. Aunque bueno, bien mirado, creo que la duda, en este caso, ofende. Hay que tratar por todos los medios de arañar tiempo a la lectura para quitárselo al Facebook, al Twitter, al Instagram, al YouTube y demás artilugios que aborregan al personal hasta límites insospechados. Partiendo del hecho indiscutible de que el mundo se ha vuelto loco, los libros siguen siendo el mejor refugio para sustraerse a la esquizofrenia colectiva en la que andamos inmersos. Por eso yo seguiré esperando con paciencia a que Don Pío, desde la vuelta del camino, aparezca por la Biblioteca Pública de Cáceres para zambullirme en sus memorias.
Y hasta aquí, estimado oyente, el episodio de hoy. Si Pedro Sánchez no ha tenido reparo en reconocer que los libros de Almudena Grandes, tristemente fallecida este fin de semana, han hecho de España un país mejor, ¿qué no debería decir nuestro presidente del gobierno sobre Pío Baroja? ¿Qué no debería decir de uno de los mayores exponentes de la generación del 98 y del hecho de que la mayor parte de su obra brille por su ausencia de las estanterías de las bibliotecas públicas de este país? Por eso, aprovechando que el 28 de diciembre se cumplirán 149 años del nacimiento de Don Pío, qué bueno sería que desde las instituciones competentes en materia de cultura se hiciera un esfuerzo económico para que los usuarios podamos deleitarnos con títulos como La estrella del capitán chimista, El cura de Monleón o La familia de Errotacho. Concedamos, pues, a Baroja el póstumo deseo de que su antología de obras completas se codee con las de Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Valle Inclán, Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite o Ana María Matute. Porque Don Pío no solo escribió las novelas que todos conocemos y que leímos durante el bachillerato, y que ya de por sí bastarían para percatarse del inmenso genio del Donostiarra, sino que para aprehender la grandeza de su figura es necesario ir más allá de Zalacaín, del Árbol de la Ciencia o de Camino de Perfección. Sería injusto reducir su talla intelectual a esos, permítaseme la expresión, bestsellers que le dieron justa fama de ser uno de los escritores más grandes de su tiempo.